Pues ya estamos aquí en el estudio para nuestro análisis en perspectiva, pero antes de ir con nuestros invitados, vamos a escuchar y a ver los datos de esta semana, los datos que nos ayudan a contextualizar el tema y en este caso el problema que analizaremos, el Zika. Vamos con Paulina. El virus Zika se transmite por la picadura de un mosquito del género Aedes, similar a la Aedes aegypti, que causa el dengue. En 1947, el virus fue identificado por primera vez en Uganda, África, específicamente en los bosques de Zika. Desde que Brasil informó en el 2015 sobre los primeros casos de transmisión local del virus, este se ha extendido a 21 países y territorios del continente americano. La Organización Mundial de la Salud declaró al virus Zika como una emergencia sanitaria global, debido a que la infección transmitida por mosquitos se ha relacionado con enfermedades neurológicas en niños recién nacidos. La Secretaría de Salud confirmó que en México existen 37 casos de personas infectadas con Zika. Vamos contigo, Pedro. Gracias, Paulina, pues por estos datos que, como decía, nos ayudan a contextualizar. Doctor Malaquías López, ayúdenos a entender dónde surge, ya algo nos decían al inicio del programa, pero ¿dónde surge el problema del virus del Zika? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué es y cómo llega, digamos, a nuestro continente? Cómo no, con mucho gusto, Pedro. Bueno, ya se dijo que este virus fue descubierto desde 1947 en Uganda. Ya sabíamos desde hace más de 60 años que está allí en Uganda, en Tanzania, en otros países de África. Ha estado provocando brotes de enfermedad a través de todo este tiempo, pero nadie les hace caso. Ese es el problema de brotes pequeños, en países pobres, donde la información ni siquiera fluye. Eventualmente se escapó, fue a dar a Asia, apareció en la Micronesia, y allí en 2007 empezó un brote que fue ya estudiado con más cuidado, pues ya estaba de este lado del mundo, y eventualmente llegó a Brasil. No estoy muy seguro de en qué momento puede haber iniciado, pero para 2013 ya se había establecido bien la cadena de transmisión en Sudamérica. Al principio nadie le hizo caso. Se trata de una enfermedad que podríamos considerar moderada, que se cura en pocos días, y entonces todo el mundo dijo, bueno, pues no pasa nada, vamos a dejarla crecer. A ver, vamos por ahí. Nos dice el doctor Angélica que es una enfermedad que se cura en pocos días. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Es decir, ¿cómo se entera alguien que ha sido probablemente contagiado de este virus? Como lo mencionó el doctor, es una infección autolimitada y los síntomas principales son fiebre no muy elevada, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en articulaciones, conjuntivitis y bueno, esta sintomatología es muy similar a una gama muy amplia de otras enfermedades. Por ejemplo, ¿cuáles otros padecimientos tienen más o menos la misma? Pues si recordamos que el virus del Zika es transmitido por el mosquito Aedes aegyptus, este mismo es el que transmite el virus del dengue, por ejemplo. Entonces, el cuadro clínico que lo usamos para diferenciar entre el dengue y el Zika, por ejemplo, puede ser que el virus del dengue nos dé un cuadro hemorrágico, cosa contraria que el Zika no. Y en el virus del Zika tiene un periodo de 2 a 7 días en los cuales se pueden presentar estos síntomas, mencionando también que uno de cada 5 pacientes con este virus van a presentar solo la sintomatología, es decir que lo pueden tener, pero no lo van a padecer, ¿lo puedo decir así? Exactamente. Decía doctor Malaquías López, algo muy interesante para quienes no sabemos de estos temas. Decías, de alguna forma y en algún momento el virus se escapó de África y apareció en Asia y después, yo lo digo, se escapó de Asia y apareció en Brasil. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede que estos virus migran de un lugar a otro en el mundo, digamos? Bueno, en la antigüedad dependían de las vías marítimas, de que fueran en un barco y allí hubiera la forma de que se fueran transmitiendo las enfermedades. Hoy en día pueden pasar de un día al otro en avión. Una persona puede ser picada, viajar y cruzar el océano, aparecer en su lugar de origen y que allí se establezca la cadena de transmisión.
Entonces, personas que están llegando con la infección, que son picadas localmente y allí hay el mosco y las condiciones para que se establezca la cadena, se inicia la transmisión. Hay otros lugares donde no. Por ejemplo, los que han ido a Europa ahorita, en Europa yo creo que no han encontrado la posibilidad de que haya moscos que los estén picando y le estén pasando el virus a otros, entonces se autolimitan estas enfermedades. Pero en nuestro caso llegó al nordeste de Brasil, que es una zona muy pobre y que pues tiene todas las condiciones selváticas, climáticas para que esto suceda. Ok, entonces el contexto, digamos, sí es el que genera las condiciones de posibilidad de desarrollo del problema. Y entonces eso nos lleva a tener que entender un poco más del mosco, que además me gustaría que nos repitas cómo se llama el mosco, dónde está, qué características tiene, y este tema de por qué puede un mismo mosco, perdón que lo pregunte Sí. absolutamente, digamos, un mismo mosco transmitir dos enfermedades distintas, como nos comentabas, Angélica. Ok, el mosco se llama Aedes aegyptus. Ok. Y se encontraba, bueno, tradicionalmente vivía este mosco en las zonas boscosas, tropicales, cálidas, y posteriormente ha aprendido a adaptarse entre los seres humanos. Es por eso de su mecanismo de transmisión tan frecuente. O sea, pasa, digamos, de las zonas más selváticas y menos habitadas a las zonas más urbanas. Así es. Okay. Y bueno, este virus se ha estudiado que cuando el mosquito pica a una persona, el primer virus, por decirlo así, que se va a diseminar en el organismo de la persona es el virus del chikungunya. Okay. Y posteriormente se disemina el virus del Zika. Todavía no hay un estudio a ciencia cierta del por qué de cómo cambia pasa uno esto. a otro, okay. Pero entonces podríamos decir que es el mismo mal en distintas etapas Así de evolución. Es. Okay. Y ¿me puedes repetir? No, pues el punto era ese, y bueno, nos habías dicho que además era el mismo mosquito podía transmitir también el dengue. Y bueno, por eso la sintomatología tan similar entre cada una de las diferentes enfermedades. Ok, que me parece muy importante, pero hay otra cosa que ahí me quedó volando. Si el que transmite el virus es el mosco y el que viajó en avión es la persona contagiada por el mosco, digamos, ¿cómo llegó el virus si el mosco no llegó al otro continente? Bueno, mira, trataría de simplificarlo. Estos virus han vivido por mucho tiempo en el planeta, han estado allí presentes, no nada más infectan humanos. Entonces, el ciclo es, el mosco pica a un mamífero, el mamífero lo infecta, el mosco infecta a otro mamífero y así se va pasando de uno en otro. En este caso estamos hablando de humanos y de la Aedes, que es el mosco que tenemos en América, pero no es el único mosco que puede transmitir este virus. Los virus realmente y los moscos han andado mezclándose por el planeta a través del tiempo y van encontrando la posibilidad de estos microorganismos, los virus, de usar al mosco para ir viajando y para ir encontrando nuevas víctimas. Entonces, realmente lo que necesitamos es que el virus esté dentro del ser humano. Y un nuevo mosco. Y un nuevo mosco que vaya y lo saque y se lo pase a otro ser humano. Ok. Hay un tema que se ha comentado en prensa. Yo lo pongo en prensa, en medios y demás, que supuestamente, no sé si es real o no, y es lo que les pregunto a ambos, se ha detectado que el virus también se puede transmitir por vía de relaciones sexuales. Sí. ¿Es cierto? ¿Está confirmado? ¿No está confirmado? ¿Qué sabemos de esto? En los estudios que se han realizado, bueno, hay pruebas especializadas para confirmar la presencia del virus en sangre, bueno, en suero. Mediante una toma de sangre se buscan anticuerpos contra este virus, aunque se ha visto que estas pruebas, bueno, hacen reacciones cruzadas contra otros virus. Esto quiere decir que el virus se disemina principalmente en sangre, se encuentra en secreciones como orina, saliva, semen, y es por eso que el mecanismo de transmisión sexual es viable. Es viable. No es seguro, pero es viable. ¿Lo podríamos decir así? Sí. ¿Algo, doctor, que quiere decir sobre esto? Podría yo agregar un poquito, ayudando a lo que dice Angélica. Mira, lo que pasó es que se observó recientemente en Texas que una mujer contrajo la enfermedad por Zika, pero ella no había ido a ninguna parte más que su sitio de donde ella vive, y llegó su pareja que había estado en Venezuela, él había traído el virus, se había contagiado, entonces se asume que el paso del virus fue por vía de contacto sexual. Ahora, no está muy claro de qué manera se puede lograr,
Porque una cosa que tiene que haber en esta condición, o que puede favorecer, más bien dicho, el paso, es que haya contacto de sangre. Pero no necesariamente en este caso puede haber contacto de sangre. Y no necesariamente las partículas en semen son viables. Están presentes en todas las secreciones de la saliva, en las lágrimas, en todas partes, pero no necesariamente son infectantes. Entonces no está bien demostrado el camino por el que se presentó este caso. Hay otros dos en la literatura que parecen similares a este, y esto hace suponer que sí se podría. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si llega alguien picado a la Ciudad de México, donde el mosquito no vive, pudiera con eso desatarse un brote pasándolo a través de la vía sexual. O sea, no es un hecho, no está verificado. Ni es un hecho, ni es un riesgo. Ok, ni es un riesgo real, digamos, no es un Así riesgo del que deberíamos preocuparnos. No deberíamos. Hay uno del que nos dicen que sí, y cuando menos en Brasil, pues ha sido quizá la principal preocupación por lo que podemos enterarnos, que es el tema de la microcefalia en los neonatos, digamos, ¿no? El desarrollo de este programa. Primero me gustaría que nos ayudaran a entender, Angélica, ¿qué es la microcefalia? Es decir, primero para entender, digamos, cuál es el problema, y después que nos ayuden a comprender qué tanto existe una relación entre el virus del Zika y este problema. Muy bien. La microcefalia es una malformación congénita. Okay. Cabe destacar que en el desarrollo del sistema nervioso del bebé, entre la 4ª y 8ª semana de gestación es la etapa crítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que es el lapso del embarazo en el cual el bebé va a estar más expuesto a infecciones que la mamá tenga, por ejemplo. Entonces, no hay evidencia específica de que haya una relación estrecha entre el virus Zika y la microcefalia, vaya, no es causa-efecto. Entonces, la microcefalia per se es cuando el cerebro del bebé nace más pequeñito de lo que normalmente debe de ser, que el perímetro, debemos recordar, es de 34 centímetros. Y bueno, nace con un perímetro mucho menor. Entonces, debemos pensar que el virus, bueno, que el mosquito va a picar en un lapso de entre la semana 4ª y 8ª. Tendría que ser en esas semanas cuando venga el piquete. Podríamos suponerlo en caso de que se confirme dicha relación, Okay. para que, para que el bebé nazca con esa malformación. Y yo creo que es importante también pensar en que no solo es el virus del Zika el causante, el que podría causar la microcefalia, sino que en Brasil tanto la situación geográfica como demográfica nos conlleva a pensar que hay enfermedades concomitantes, coexistentes. Entonces, tal vez no solo la mamá esté infectada del virus, sino que también tiene otro tipo de infecciones cosas que podrían ser la causa. Exacto. En lo potencian. individual o en su conjunto, digamos, que Sí. podrían generar los factores. Malaki, ¿qué es lo que nos quieras decir sobre esto? Porque es un tema que preocupa mucho, y también me gustaría que nos dijeran, bueno, la microcefalia, que nos ayudaron a entender cuál es, digamos, su descripción concreta, qué consecuencias tiene hacia el futuro para estos niños infectados, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, no Mira, infectados. quisiera empezar por el principio, por el final de lo que estabas diciendo. La posibilidad de que existan factores que actúan en conjunto. No tenemos ni idea si se trata de infecciones puras por el virus de Zika y luego la microcefalia, o pueden existir algunas interacciones en las que el Zika, digamos, sería la gota que derrame el vaso. Perfecto. No tenemos idea de eso, no sabemos, solamente no lo sabemos, hay solo aclarar que no lo se sabe. sabemos. Hay una coexistencia de muchos casos de enfermedad por Zika y más casos de microcefalia. Okay, que no en otro periodo muchos, histórico, pero sí digamos. más. Vale. Vale la pena también decir que en algunas cifras se ha hablado de más de 4,000 niños con microcefalia en Brasil, pero se han confirmado menos de 200. La cifra de ayer decía que no, que tal vez 400. Aún así, ¿Por es qué mucho una menor. disparidad de cifras tan grandes? Es decir, Porque en estas condiciones de un brote, la gente empieza a notificar sin tener la base correcta de diagnóstico. Tiene que medirse al momento del nacimiento con una cinta métrica con precisión el diámetro de la cabeza del bebé para poder tomar una decisión. El punto de corte son 32 centímetros.
Si mide menos de 32, probablemente es microcefalia, pero no tenemos información adecuada. No creo que en estos lugares de Brasil sean muy buenos para medir con precisión el diámetro cefálico. Entonces, pues lo reportan y pues ya la gente lo toma como un caso probable a descartar. O sea, la alarma, la paranoia, la preocupación colectiva puede ir, digamos, orientando estos sesgos en la información. Exactamente, eso es lo que suele suceder en las epidemias. Ahora, ¿qué le pasa a un niño con microcefalia? Depende del grado de microcefalia. Aquí en México toman como punto de corte para considerarlo ya con un riesgo clínico importante 30 centímetros. Entre 30 y 32 probablemente va a tener un desarrollo bastante normal, quizás se va a tardar más en aprender a hablar el bebé o va a tardar más en aprender a caminar, pero puede tener un desarrollo, digamos, que pase desapercibido incluso, ¿no? Menos de 30 se piensa que ahí sí ya puede tener problemas equivalentes a un retraso mental, que puede ir siendo cada vez más profundo, hasta una reducción muy importante del diámetro cefálico, donde casi es incompatible con la vida. Pero no sabemos muy bien cuántos estarían en cada nivel de la enfermedad. Ni qué tanto el virus es el causante de esto. Así es. Una última pregunta antes de irnos al corte y regresar para hacer una reflexión sobre políticas de salud en estos temas. Se ha dicho también con muy poca información, digamos, se ha planteado ahí en la opinión pública que el virus podría ser mortal. ¿Qué nos puedes decir de esto, Angélica? No, todavía no se llegan a los estudios precisos para poder dar como un hecho que una vez siendo portador o estando infectado por el virus, sea letal, vaya. Porque como lo mencionamos previamente, es una infección leve, por decirlo de esa forma. Que leve, quizá conjuntada con otros factores, sí, claro, pero por sí solo todo indica que no. como cualquier otra enfermedad. Si tienes enfermedades concomitantes, pues obviamente tu sistema inmunológico va a ser menor, tienes defensas más bajas y entonces te va a llevar a complicaciones mucho mayores. Lo que se ha estudiado con este virus del Zika es que puede haber complicaciones tanto neurológicas como autoinmunes, pero todavía no se puede llegar a la conclusión de que este virus es letal. Pues bueno, pues vamos a seguir hablando del Zika y desde el punto de vista de las políticas públicas, pero creo que nos han ayudado hasta este punto del programa a entender, digamos, de qué magnitud es el problema, a contextualizar las preocupaciones, a desmitificar algunas correlaciones que se han hecho en prensa y ya con esto creo que tenemos un panorama más claro para reflexionar sobre lo que se debe hacer para prevenir y eventualmente para combatir este tipo de problemas. Pero primero, vamos a un corte que, como usted sabe, aquí en Observatorio tenemos 2 secciones de análisis en perspectiva. Ya regresamos.